Mi nombre es Eliana Salgado y estas son las actividades de la fase 5, trabajo colaborativo final. La estática y resistencia de materiales describe el comportamiento de los cuerpos bajo condiciones de reposo o equilibrio. El proyecto del curso, que se desarrollará como trabajo colaborativo durante las fases 2 a 5, consiste en diseñar una estructura para una cubierta, cercha. En la fase 2 se hará la asignación del tipo de cercha y se calcularán las cargas externas que deben soportar la estructura. En la fase 3 se calcularán las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y se hará una verificación por el método de las secciones. En la fase 4 se calcularán y clasificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación, aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. De ser necesario, se rediseña el elemento. En la fase 5, se hará el consolidado de los 3 informes de las fases 2, 3 y 4 y un video tutorial con el paso a paso de cómo se diseña una estructura. A continuación encontrarán una síntesis de estos temas y ejercicios de aplicación resueltos que permitirán realizar el diseño de una cercha en abanico. Objetivos. Objetivo general: diseñar la estructura cercha en forma de abanico. Objetivos específicos: realizar los ejercicios propuestos, identificar las características de peso y longitud de la cercha en abanico, evaluar las cargas que debe soportar la cercha en forma de abanico, diseñar la cercha en abanico. Actividades de la fase 2, trabajo colaborativo 1. Diseño estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. La longitud de la cuerda inferior LCE es igual a 9 metros. Bueno, eso es lo que dice el enunciado. Tenemos los nodos de AB de 1,732. Esas son las longitudes de los elementos en el cuadro que se presenta. De los nodos de ABC, BC, CD, DE, EF, FG, AL, LK, KJ, JI, IH, HG, BL, BK, CK, CJ, DJ, EJ, EI, FI, FH. El total de metros de los nodos es de 35.234 metros. Aquí tenemos el perfil en ángulos enfrentados. Tenemos el apéndice C, está en el A24 de propiedades de perfiles laminadas de acero, de los ángulos de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5 y eso es igual a 8.7 kg sobre metros cuadrados, de dos ángulos enfrentados y es igual a un total de 17.4 kg metros. Aquí tenemos la ficha técnica de las cubiertas de fibrocemento, teja ondulada de perfil 7. Para la cubierta se usan tejas de ternil número 5 para cada pendiente. Se requieren para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior de 5.196 sobre 1.38 y eso es igual a 3.765 tejas más 0.32 metros de voladizo. Es igual a 4 tejas y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0,373 metros y es igual a un total de 3.43 tejas para un total de 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Aquí se observa la distancia entre correas de los números 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Esta fue tomada de la ficha técnica de cubiertas de
fibrocemento teja ondulada. Se usarán correas en celulosa construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre m. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia, es igual a 30 metros de correo por cercha. Las cargas vivas es igual a 70 kilogramos sobre m al cuadrado por 31.177 metros al cuadrado por 9.81 metros por segundo al cuadrado, y esto es igual a un total de 21.409.187 newton. Cargas muertas, peso propio de la cercha, sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad, y eso da un total de 14.2323 newton. Peso de las correas es igual a la sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal de la celosía por gravedad. Esto da un total de 1471.5 newtons. El peso de las tejas se realizó por medio del número de tejas en el área de influencia por peso de la teja y tiene un total de 3.970.5 newtons. Las cargas de viento se realizó por medio de la multiplicación de PD por AC y esto da un total de 1870.62 newtons, de donde CM es igual a 6.014.2323 más 1.471.5 más 3.970.5 más 1.870.62. Todo esto en newton. Realizó la sumatoria y da un total de 13.326.8523 newton. La carga total es igual a la sumatoria de CB más CM, es decir, 21.409.183 más 13.326.8523. Todo esto también en newton. Se realiza la sumatoria y da un total de 34.736.0393 newton. Aquí en el momento de destruir las cargas en los nodos de la estructura, se observa en la figura los nodos. Tanto el nodo A y G equivalen a lo mismo, de un total de 2.895 kilonewton. Los nodos B, C, D, E y F equivalen también a lo mismo de 5.79 kilonewton. Para ser así de altura, la cercha tiene 2.6 metros, de ancho tiene 6 tramos de 1.5 metros para un total de 9 metros. Fase 3. Para el cálculo de las reacciones se tiene que la componente de X en articulación A es igual a 0, debido a que no hay una fuerza horizontal que se compense con la reacción. Por otro lado, se tiene que debido a la simetría de la estructura y a la simetría de las cargas aplicadas en los nodos, las reacciones verticales AY y GY son iguales. Por esto, se puede expresar la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 de la siguiente forma. AY más GY es igual a 34.74 kN. Y reemplazando en esta ecuación según lo anterior, se tiene que 2G es igual a 34.74 kN. Entonces, despejando GY, se tiene que G es igual a 17.37 kN y eso es igual a AY. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza.
Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha. Se tomarán las sumatorias de fuerza en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto, se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. Para realizar más sencillos los cálculos y con el fin de resolver al tiempo las incógnitas de las fuerzas desconocidas, se toma una ruta de nodos de tal forma que resulte solo dos fuerzas desconocidas por nodo. Según lo anterior, se resuelve la estática en el nodo de AL, BC, BK, KC y CD. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son: los nodos gemelos de AB y FG tienen una fuerza de kilonewton de menos 28.95 en comprensión. Los nodos de AL y HG tienen una fuerza en kilonewton de 25.07 en tensión. Los nodos gemelos de LB y HF tienen una fuerza de kilonewton de 0, es un elemento de amarre. Los nodos LK y HI tienen una fuerza en kilonewton de 25.07 en tensión. Los nodos BC y FE tienen una fuerza de kilonewton de menos 23.16 en comprensión. Los nodos BK y FI tienen fuerza en kilonewton en menos 5.79 en comprensión. Los nodos KJ y JI tienen una fuerza en kilonewton de 20.056 en tensión. KC y EI tienen una fuerza en kilonewton de 2895 en tensión. CD y DE tienen una fuerza en kilonewton de menos 17.37 también en comprensión. CJ y EJ tienen una fuerza de kilonewton de menos 7659 en comprensión. DJ en 11.58 en tensión también. Método de secciones. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Sierra, estudiante de Ingeniería Industrial. Me encuentro en el desarrollo de la fase final del trabajo colaborativo de estática y resistencia de materiales, en donde en la fase final se nos pide realizar un video explicando el ejercicio realizado en cada una de las fases. Yo escogí la fase número 4, en donde se pedían dos puntos, ¿no? Calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión y presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Y el segundo punto era calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en comprensión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento. Y piden presentar los valores también los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces aquí tenemos la cercha y tenemos una tabla con los diferentes nodos y su respectiva medida. Luego se establecieron nodos gemelos teniendo en cuenta que la cercha es de igual medida para ambos lados y la fuerza que hay en cada uno de estos nodos. Luego nos indican que la cercha se construirá con un perfil de acero estructural A36 con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Lo primero que hay que hacer es ver el apéndice donde aparece
las especificaciones de este tipo de perfil. Entonces las tenemos aquí seleccionadas, ¿sí? Y vemos las diferentes propiedades que tiene el perfil solicitado. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el momento de inercia de área menor, teniendo en cuenta esta medida que está acá de 0.405, que está en el eje de las X, y multiplicarla por 1.000.000 de milímetros a la 4 para convertirla a metros a la 4. Luego se procede a calcular el área de sección, que sería igual a 1.120 milímetros cuadrados, y se suman teniendo en cuenta de que son perfiles encontrados. Luego se convierten también a metros cuadrados. Entonces, para calcular los factores de seguridad para barras de tensión, se procede de las siguientes formas. Tenemos los nodos gemelos, la fuerza de cada uno de los nodos, el área que ya se calculó, y vamos a proceder a calcular los esfuerzos y el factor de seguridad, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el esfuerzo admisible, y resulta de la división de la fuerza sobre el área. Entonces aquí tenemos esta división, que dividimos igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Luego este valor que nos da lo dividimos entre 1000, ya que hay que convertirlo en megapascales. Y aquí tenemos el valor de esfuerzo admisible. Aplicamos la misma fórmula para cada uno de los nodos gemelos, menos para este que es un elemento de amarre, y luego procedemos a calcular el factor de seguridad, que sale de dividir el esfuerzo admisible sobre la resistencia a la afluencia, ¿sí? Entonces procedemos a calcular resistencia a la afluencia, que es 250, entre el esfuerzo admisible calculado, y nos dará el valor este de 22.33 para el primer nodo gemelo. Aplicamos luego la misma fórmula para cada uno de los nodos, y así obtenemos el factor de seguridad para los factores de seguridad para las barras de tensión. Ahora pasamos a los factores de seguridad para las barras de compresión. Igual que el anterior, tenemos la fuerza, el área, tenemos el módulo de elasticidad, la longitud del elemento, el mínimo momento de inercia, que ya se calculó inicialmente, y vamos a calcular la carga crítica y el factor de seguridad. Para la carga crítica utilizamos la siguiente fórmula. Carga crítica igual a pi cuadrado por módulo de elasticidad por momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Entonces procedemos a calcular pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia entre la longitud del elemento. Nos da este valor de 5.3298. Y eso lo multiplicamos por 100 para que esto nos dé en kilonewtons. Y tenemos el valor que nos da acá. Una vez tenemos todas las cargas críticas, procedemos a calcular el factor de seguridad, que resulta de dividir la carga crítica entre la fuerza, ¿sí? Entonces dividimos
y aquí nos da el resultado del primer factor de seguridad. Luego aplicamos la misma fórmula para cada uno de los nodos y de esta forma tenemos el cálculo de la carga crítica y el factor de seguridad para cada uno de los nodos. Gracias.